Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Eh, Vamos a ver el día de hoy el tema de osciladores de cristal. Así con este tema vamos a poder completar el trabajo práctico de digamos, temporizadores y todo lo que son circuitos de tiempo del trabajo práctico. Bueno, eh, como ustedes se pueden imaginar, lo que vamos a tratar de hacer es obtener un dispositivo que nos entrega a la salida una señal periódica. eh, y bueno, esa señal periódica, la forma de obtenerla o una de las formas de obtenerla, es a través de un componente, un dispositivo electrónico que se denomina cristal, es un cristal oscilador. ¿Qué es lo que es un cristal? Bueno, un cristal oscilador es un dispositivo que que aprovecha la característica de piezoelectricidad, que es el conjunto de fenómenos que se manifiestan en algunos cuerpos sometidos a presión o alguna otra acción mecánica. Entonces, es decir, para el caso particular que nos interesa a nosotros en la parte electrónica es la capacidad de una sustancia de producir energía eléctrica cuando se somete a una tensión, ¿sí? Como puede ser el aplastamiento, la tensión, la torsión, la flexión, ¿sí? Bien, ¿cuáles son esos materiales? Eh, los materiales naturales son la turmalina, el cuarzo, sal de Rochelle y el azúcar de caña también. Y hay otros materiales que ya no son naturales, sino que son artificiales, como son la berlinita, el ortofosfato de galio, etcétera. Hay también eh, muchas cerámicas que se conocen como eh, materiales piezoeléctricos, cerámicos, eh, que, a ver, nosotros no vamos a entrar en detalle en eso, pero eh, esos materiales que no son naturales eh, pueden ser de dos tipos en realidad, del tipo ferroeléctricos y cerámicas. Y dentro de las cerámicas hay tipos de cerámicas que se denominan policristalinas y otras que son de materiales monocristalinos, ¿sí? Eh, los materiales, más allá de los materiales que se usen, ya sean naturales eh, digamos, o no naturales, por decirlo de alguna manera, de, ya sea de cerámicas o ferromagnéticos, eh, o ferroeléctricos, perdón. el- lo que vamos a buscar, lo que vamos a buscar es aprovechar digamos, esa propiedad de la piezoelectricidad. ¿Cuál es la propiedad de la piezoelectricidad? Como mencionamos recién, bueno, que generar a través de ese material, eh, ese material piezoeléctrico, un circuito oscilador electrónico que pueda eh, utilizar la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal eléctrica con una frecuencia precisa. Eh,
Esa frecuencia se utiliza comúnmente para controlar el tiempo, ¿sí? Como por ejemplo en los relojes de cuarzo, para proporcionar señales de reloj, también podría ser un reloj muy estable para circuitos integrados digitales y para por ejemplo, las frecuencias de los transmisores y receptores de radio. El tipo más común de resonador piezoeléctrico es el que se muestra en la siguiente filmina. Bueno, este es eh, el proceso que se genera en el interior del material. Ese material posee dipolos eléctricos en su interior, por ejemplo, en este caso el cuarzo, ¿sí? El dióxido de silicio, que frente a una acción mecánica externa, ¿sí? Ya sea de compresión o de tracción, va a generar cargas en sus extremos, producto de esa alineación de los dipolos eh, eléctricos que tiene en su interior. Entonces, este es el fenómeno que ocurre, eh, digamos, por ejemplo, en el caso del cuarzo, eh, podría ocurrir al revés también, es decir, que aplicando un potencial, eh, eso se genere una deformación del material. Bueno, hay distintos modos de vibración, como pueden ser la flexión, la extensión, el corte, el espesor, por espesor ahí en modo fundamental, en tercer overtono, ¿sí? Es decir, acá vamos a tener el caso en el cual vamos a tener frecuencias de oscilación fundamentales, o es la principal frecuencia de oscilación, y después sobretonos con frecuencias que se van repitiendo a intervalos regulares, ¿sí? Puede ser tercero, cuarto, quinto overtono, ¿no? O sea, eh, que son múltiplos de de la fundamental, ¿no? Bien, entonces los osciladores a cristal van a hacer uso de esta propiedad de la piezoelectricidad a través del uso de su frecuencia de vibración. Eh, Esa frecuencia de vibración la vamos a denominar frecuencia de resonancia del cristal y va a depender de ciertos factores, como son los que se mencionan aquí, de las dimensiones físicas del cristal, el tipo de la talla, cómo está tallado el- la estructura, digamos, el propio material, ¿no? Cómo fue tallado, cuáles son las constantes de elasticidad de ese cristal, cuál es el modo de vibración, eh, cuál es la temperatura en la cual se encuentra eh, trabajando, la aceleración, efectos de radiación, etcétera. Bien, todo eso eh, va a dar origen eh, a una frecuencia de resonancia, ¿sí? Esa F0 que puede estar, por ejemplo, puede estar en el orden de los kilohertz o de los megahertz. Podría ser, dependiendo el, el espesor de ese material, vamos a poder obtener distintas frecuencias de resonancia o de oscilación. La relación entre las fuerzas aplicadas, la elongación, la compresión, las cargas generadas y la diferencia potencial aplicadas a ese material se obtienen a través de un análisis de tipo
tensorial, ¿sí? O sea, excede a esta materia, pero bueno, se realiza todo un estudio eh, a través del análisis de tensores, eh, de, eh, digamos, de un análisis matemático según cómo son los distintos coeficientes de este material. O sea, fíjense que ahí tenemos eh, determinadas constantes o coeficientes, constantes piezoeléctricas y coeficientes de acoplamiento. Bueno, en base a todas esas constantes y coeficientes que definen o determinan las características de cada material, se hace un análisis del tipo tensional, ¿sí? Matemático tensional, que es el que va a terminar definiendo la frecuencia final de resonancia. Dentro de las constantes piezoeléctricas más relevantes, dentro de las constantes piezoeléctricas más relevantes, encontramos a las que se mencionan ahí. Una de ellas es la constante de, de carga piezoeléctrica, que se usa con con la letra D, aquí a la izquierda. Es carga desarrollada por fuerza aplicada, ¿sí? Entonces, esa constante de carga piezoeléctrica es a ver, ¿cómo les puedo decir? Es la polarización generada por unidad de tensión mecánica aplicada a un material piezoeléctrico, ¿eh? Entonces, se puede definir también como, digamos, la deformación mecánica experimentada por un material piezoeléctrico por unidad de campo eléctrico aplicado. La unidad de medida de esta constante es puede ser medida en, en Coulomb o, a ver, esto es carga desarrollada, o sea, carga, unidad de carga, Coulomb por Newton, ¿sí? Bien, esta constante va acompañada en general cuando se usa, fíjense abajo a la derecha tenemos un cuadrito con los distintos materiales y tenemos esa constante definida que es D. Ahí están unidades de pico Coulomb por Newton, y dice D11, D14, D33, D31, etcétera. Bueno, eh, esos subíndices, por ejemplo, el primer subíndice indica la dirección de polarización generada en el material cuando el campo eléctrico es cero. Y el segundo subíndice indica la dirección de la presión aplicada, o sea, la dirección de la presión aplicada o la deformación inducida. El parámetro D es un indicador de la idoneidad de los materiales para ser usados como actuadores. Entonces, es una característica o una constante piezoeléctrica muy importante. Después tenemos, hay otros, por ejemplo, otros subíndices que son el D33, D31. Entonces, eh, los materiales que, en este caso, que dependen de presión aplicada perpendicularmente a los electrodos del piezoeléctrico, se expresan con ese coeficiente de D33, mientras que aquellos que dependen de la presión aplicada en forma paralela a los electrodos utilizan el parámetro D31, por ejemplo. Bueno, son todas constantes que caracterizan al elemento.
Eh, Después hay otra constante que es la G, que es la constante de voltaje piezoeléctrico. G es digamos, el campo eléctrico generado por un material piezoeléctrico por unidad de presión mecánica aplicada. También se puede definir como la deformación mecánica experimentada por un material piezoeléctrico por unidad de desplazamiento eléctrico. ¿Eh? Es la deformación mecánica por unidad de desplazamiento eléctrico. La medida de la constante es, bueno, eh, volt o milivolt por newton. Eh, lo mismo, en este caso también se pueden encontrar que estas constantes se expresen con subíndices. Puede venir, no está en el cuadrito este, pero podría tener, por ejemplo, G33 o G31. Son también cuáles, eh, digamos, van a ser eh, va- eh, valores o constantes de voltaje piezoeléctrico que van a representar una determinada dirección digamos, de aplicación del voltaje piezoeléctrico y una determinada dirección eh, de la deformación mecánica, ¿eh? O al revés, ya sea en qué dirección se realiza la presión mecánica y en qué dirección se obtiene el voltaje piezoeléctrico. Bien, entonces, eso es otra constante y por último, la última constante que se muestra acá es la que se detalla con la letra E como fuerza desarrollada por campo aplicado. Eh, el otro coeficiente que es muy usado es el coeficiente de acoplamiento electromecánico, que se designa con la letra K, que mide el intercambio entre la energía eléctrica y mecánica. Eh, Bien, después hay otras constantes también, como puede ser la, bueno, este factor les decía, la constante K del factor de acoplamiento electromecánico, es es un indicador de la eficiencia con que un material piezoeléctrico convierte la energía mecánica en eléctrica y viceversa. O sea, el primer subíndice también puede ser que aparezca acá eh, con algún subíndice, ¿sí? El primer subíndice para acá indica la dirección a lo largo de la cual se sitúan los electrodos y el segundo subíndice indica la dirección en que se aplica la energía mecánica al material piezoeléctrico. Todo depende de las dimensiones, de la geometría del material piezoeléctrico que tengamos. eh, Podría ese valor de K tener distintas expresiones. No es lo mismo si es un disco plano de cerámica o si es un disco o lámina de material piezoeléctrico de una superficie mucho mayor. Podrían también haber eh, casos en que el material tenga forma de varillas, ¿sí? Incluso por eso, K puede aparecer con subíndice, puede haber un K33, un K sub P, por ejemplo, si es un disco plano de cerámica piezoeléctrica, ¿sí? Y ese K sub P hay una fórmula que lo relaciona con las otras constantes, que pueden ser D o S, o bueno, hay otras constantes también dando vuelta
que caracterizan a los materiales. Las más relevantes son estas que les puse en la filmina. La principal, bueno, está el factor de acoplamiento electromecánico, la D, que nos daba la constante de carga piezoeléctrica. Y bueno, y después la otra que también se suele ver bastante en hojas de datos podría ser, eh, a ver, la permitividad, ¿sí? La permitividad que tenemos por ahí también en la tablita. eh, y bueno, no mucho más. Las otras, estas son las más usadas. Bien, ya yendo un poquito más a la parte eléctrica y no tanto a la parte física eh, de estos materiales, lo que podemos observar es que todo cristal oscilador se puede representar mediante un circuito equivalente. Ese circuito equivalente va a ser un circuito equivalente RC, en el cual en una de las ramas va a estar representado por la capacitancia del encapsulado y de los terminales. Y en la otra rama, en la segunda rama que tenemos aquí más abajo, eh, sí va a estar los componentes que representan específicamente al cristal, ¿no? O sea, la elasticidad del cristal, la elongación o compresión por unidad de fuerza, la masa del cristal como una inductancia y la resistencia R1 que representa la fricción entre los átomos de óxido de silicio o cuando se produce la vibración. Eh, los valores aproximados que uno podría considerar para estos componentes del circuito equivalente son los que se muestran en esta tablita, más o menos en esos valores, obviamente varían en función de la frecuencia de resonancia fundamental y del overtono que se considere. Eh, Esto puede ir en el valor de resistencias desde los 2K a 40 ohm, 27 Henry a 6 milihenry. Sí, 27 Henry no es nada despreciable. Eh, para 200 kilohertz. Después tenemos, bueno, y además lo que, fíjense, acá definimos los valores de R1, R2, C1, C0. Más o menos el C sub 0 mantiene un cierto valor de 9 pico para 200K y 2 MHz y baja levemente para el caso de los overtonos o digamos, las frecuencias eh, de sobretono de la fundamental. También hay un factor de calidad que normalmente se estudia, se analiza. Ese factor de calidad, eh, hay un factor, a ver, hay un factor de calidad eh, mecánico, ¿sí? Que mide el amortiguamiento del material piezoeléctrico y se determina a partir del ancho de banda a 3 dB de resonancia en serie del material que oscila. Eh, el, bueno, ese tenemos el factor de calidad que representa cada material y después, como otra característica, ya tendríamos que eh, analizar propiamente el encapsulado. Fíjense que acá en el encapsulado tenemos el material de cuarzo, que es un pequeño disco,
¿sí? Que tiene dos contactos, dos electrodos. El disco es de dióxido de silicio y va a ir variando, puede variar en forma, en tamaño, según cuál sea la frecuencia de oscilación que se desee lograr. Eh, Encapsulados hay de distintos tipos, también según el fabricante, y bueno, uno lo que tiene que tener en cuenta, bueno, cuando va a usar uno de estos componentes, es decir, bueno, dame un oscilador de cristal no sé, 1 MHz o de 20 kHz o lo que fuera, bueno, en general van a ir variando los tamaños en función a la frecuencia que se requiere. Eh, Internamente tiene un par de eh, clips de montaje, como dicen acá. Bonding area es la zona de unión entre el clip de montaje y el, el electrodo, ¿sí? Bien, lo que sigue acá es el cálculo de la frecuencia de resonancia. Bueno, esto en las próximas dos, tres diapositivas van a estar llenas de ecuaciones y deducciones matemáticas, pero la finalidad de todo esto es, bueno, demostrarles que los valores de la frecuencia de resonancia no son un galerazo que se le ocurrió al fabricante, sino que tiene toda su explicación y su desarrollo matemático, que no es para nada difícil, ¿no? Es simplemente ustedes se pueden dar cuenta que es acá, es analizar cuál es la expresión de la impedancia, ¿sí? De ese circuito RLC. Por ejemplo, vamos a hacerlo rápidamente, después ustedes, yo lo voy a hacer rápidamente y a lo mejor sin ir tanto en el detalle matemático, pero por lo menos para entender de dónde sale cada fórmula. Se empieza con la impedancia del capacitor, o la reactancia capacitiva de la rama que tenemos a la derecha y de la rama que tenemos a la izquierda, ¿sí? La Z1 está formada por la parte resistiva R1 más la parte reactiva de capacitancia y inductancia, las impedancias de las dos ramas del circuito equivalente del cristal. La impedancia total que presenta el mismo entre bornes para cualquier frecuencia va a ser el paralelo de estas dos impedancias, ¿sí? ZT0 y Z1. Se hace todo el desarrollo y se llega a que, bueno, acá se hace un reemplazo de A, B y C y D para, para facilitar el cálculo, operando y simplificando. Bueno, fíjense, dice, se define como frecuencia de resonancias del cristal aquellas para las cuales se anula la parte reactiva de la impedancia. O sea, es algo obvio, ¿sí? Nosotros tenemos la resonancia cuando las partes reactivas del tanto que tenemos en la ecuación se anulan. Entonces, de manera tal que la impedancia queda con un formato puramente resistivo en frecuencia de resonancia. Bueno, siguiendo con el desarrollo, lo que se puede ver, dice operando y simplificando, eh, se hace igual a cero la parte, digamos, reactiva, eh, que es una ecuación de cuarto grado. Entonces, se hace un cambio de variables donde x igual a omega cuadrado y de ahí se obtiene, desarrollando y trabajando matemáticamente, desarrollamos el término bajo la raíz cuadrada, que para cualquier cristal real se cumple, bueno, también esta condición se cumple para cualquier cristal real,
que es mucho mayor que R1 cuadrado dividido L1 al cubo por C1. Por ejemplo, para un cristal de 2 MHz, tenemos estos valores de R1 100 ohms, L1 250 milihenry, C1 0.012 pico y C sub 0 9 pico. Se obtienen estos valores del término de la derecha, ¿sí? R1 cuadrado, inductancia 1 al cubo, capacitancia 1, da del orden de 5 por 10 a la 18. Bueno, o sea que haciendo esas simplificaciones finalmente se llega a que la frecuencia de resonancia es de 1/2pi de la raíz cuadrada de todo eso que tenemos ahí adentro en rojo. Como es una raíz cuadrada, vamos a tener dos frecuencias de resonancia del cristal, ¿sí? Entonces, el signo, si tomamos el signo del negativo, quedaría la frecuencia de resonancia serie, que nos da 1 sobre la raíz cuadrada de 1 sobre el L1C1. Eh, y de la misma forma, para el signo positivo de la raíz cuadrada, quedaría una frecuencia de resonancia paralelo, ¿sí? O sea, ya ahí tenemos una pequeña diferencia entre una frecuencia serie y una frecuencia paralelo, que es proporcional a 1 sobre 2pi a raíz cuadrada de el mismo término que teníamos antes, el 1 sobre L1C1, más otro término en el cual también aparece el C sub 0, o sea, la capacitancia del encapsulado, y otra vez aparece, sí, otra vez acá, acá aparece L1, pero también relacionado con R1. Como en todo cristal se verifica esta desigualdad que tenemos acá, el 1 sobre L1 C1 más 1 sobre L1 C2 mucho mayor que R1 sobre L1 C, se, digamos, con el cristal anterior se tiene que, o el ejemplo que habíamos puesto antes, estos valores, con lo que la frecuencia de resonancia paralelo queda reducida, es decir, fíjense que el peso que tiene este término es despreciable, por lo tanto queda directamente la expresión de, digamos, la frecuencia de resonancia paralelo, 1 sobre 2pi raíz cuadrada de 1 sobre L1C1 más 1 sobre L1C0. Eso, si se reacomoda un poquito y viendo con buenos ojos esto, esto no es más ni menos que un paralelo, eh, la inversa de un paralelo, producto sobre suma, ¿no? Entonces, ahí se observa en esa ecuación 11 que tenemos antes, que se tiene una frecuencia de resonancia en serie de todo el cristal, coincide con aquella a la que resuena en serie la rama dinámica del mismo. Es decir, la rama dinámica la vamos a llamar a la rama del cristal, propiamente dicho, el L1 C1 R1. Y por otro lado, de la ecuación 12, vemos que la resonancia paralelo coincide con la resonancia L1 con un condensador virtual formado por la C1 en serie con C0. Obviamente, yo acá les dije paralelo porque eh, para hacer, acuérdense que es al revés que con las resistencias, ¿no? El producto sobre suma en los capacitores es cuando los capacitores están en serie, ¿sí? El paralelo de dos resistencias son el producto sobre suma cuando las resistencias están en paralelo, ¿sí? Entonces les queda, es como si fuera la resonancia paralelo una resonancia de la inductancia L1 con una capacitancia virtual formada por C1 y C0.
¿qué ocurre en la resonancia para que ocurra justamente ese fenómeno en el cual la impedancia es completamente resistiva? Bien, en ese caso hay, eh, se comporta esa rama, por ejemplo, la impedancia serie, puramente resistiva porque la energía que acumula la inductancia 1 y la C sub 1, eh, digamos, hay un juego energético entre los dos componentes, como que si se pasaran la energía entre uno y otro, justo a esa frecuencia, y por lo tanto el comportamiento de toda la rama queda como si se fuera una rama resistiva pura. En el caso paralelo es algo parecido. Es como si existiera a la frecuencia paralelo un juego energético entre la L1 y una inductancia virtual que hace que todo el paralelo o todo el dispositivo se comporte como resistivo puro justo a esa frecuencia paralelo. Bueno, siguiendo un poquito más, puesto dice que el capacitor 1 es siempre muy inferior a C sub 0, es habitual expresar a la FP en forma un poco más simplificada. Eh, se hace ahí un desarrollo de Taylor, ¿sí? Para hacerlo lineal, ¿sí? Porque lo que hacíamos era linealizar eh, expresiones cuadráticas o parece, con raíces cuadradas, etcétera, y llegamos a que la frecuencia paralelo es aproximadamente igual a la frecuencia serie por 1 más C1 sobre 2 C sub 0. Puesto que este último término es pequeño, dice, eh, es muy, muy pequeño, digamos, ambas frecuencias de resonancia en todo cristal están muy próximas. Es decir, el delta F, la diferencia entre las frecuencias paralelo y serie, eh, se puede expresar como Fs por C1 sobre 2C sub 0, y tenemos que, así se llega a que el delta de frecuencia dividido Fs es igual a C sub 1 dividido 2C sub 0. Para el cristal del ejemplo que se había planteado anteriormente, se obtiene que la frecuencia serie es del orden de los 2 MHz, 2.01478, y en la frecuencia paralela la tenemos a 2.016. O sea, es una diferencia de frecuencia solo de 1342.74 Hz. Eh, O lo que es lo mismo, como dice ahí abajo, que la frecuencia paralelo difiere de la frecuencia serie en 666 partes por millón. Bien, lo que tenemos a continuación es el resonador de cristal, a cristal, eh, en el cual se puede hacer un análisis rápido y simplificado del comportamiento de cristal si se desprecia a priori, dice, el efecto de las pérdidas que representan la R1. En realidad, este es un desarrollo simplificado de lo que hicimos anteriormente, en el cual se aprecia claramente que la existencia, como dice ahí, de un cero y de un polo, o sea, se calcula, ya no dibujamos la R1, hacemos lo mismo, hacemos el paralelo de estas dos impedancias, la ponemos ahí eh, en paralelo, ponemos las expresiones de cada rama y para lo que se observa acá en la impedancia ZAB en función de omega es que tenemos un cero y un polo en la impedancia. El cero va a estar representado o va a ocurrir a una frecuencia omega S de 1 sobre raíz de L1 C1, y el polo lo vamos a obtener para una frecuencia omega P
igual a uno sobre la raíz de L1 por esa capacitancia equivalente o virtual que era el paralelo de C1 con C0. Por lo tanto, esas fórmulas coinciden con las obtenidas anteriormente que se hicieron con el modelo completo con R1, aunque hay que tener en cuenta que realmente las impedancias del cristal real a las frecuencias de resonancia serie y paralelo son finitas y no nula o infinita respectivamente, como supuestamente eh, se predice de lo indicado anteriormente. Bien, lo que sigue ahora entonces, para comprender cómo se emplea el cristal en un resonador de un oscilador, hay que analizar la forma en la cual varían tanto la parte real, la reactancia y la propia impedancia entre bornes con la frecuencia. O sea, cómo varía la impedancia, la reactancia y la resistencia en función de la frecuencia. Las gráficas eh, hay algunos gráficos a continuación que van a salir de este análisis del módulo de la impedancia Z sub B en función de omega, y eso queda representado por esto, ¿sí? O sea, la impedancia en función de la frecuencia, y ahí aparece el pulso de resonancia serie y el pulso de resonancia paralelo. Se hace algo parecido para la reactancia, se grafica la reactancia entre los extremos en función de la frecuencia. Acá lo que se observa es algo un poco más ampliado, donde tenemos el comportamiento de la reactancia inductiva hacia arriba y el comportamiento de la reactancia capacitiva hacia abajo. Bien. Después tenemos el comportamiento o la variación de la resistencia en función de la frecuencia. Fíjense que es prácticamente un pulso, si se puede acá, si se amplía, vemos que es un pulso bastante estrecho, el cual se obtiene al graficar la ecuación que se obtiene entre bornes de A y B. Tenemos la pulsación de resonancia serie, la pulsación de resonancia paralelo. Este pulso se va a manifestar en el valor de la frecuencia paralela. Bien, en un circuito oscilador, el cristal puede emplearse de dos maneras diferentes, ya yendo a la parte del circuito en sí. El cristal en modo serie, cuando el cristal funciona con ese modo, el oscilador va a trabajar a una frecuencia igual a la de la resonancia serie del cristal, o sea, la F0 va a ser igual a Fs. Entonces, de esa forma, el cristal se comporta como un elemento de carácter resistivo puro, ya que la parte reactiva a esa frecuencia es nula. Entonces, eh, la ZAB a esa frecuencia va a ser exactamente igual a la RAB a omega cero, igual a la resistencia equivalente, que va a ser lo que se denomina habitualmente la ESR o el Equivalent Series Resistance. Eh, la ESR se usa en este caso para el caso de los cristales, pero también es muy usada en el caso cuando uno quiere representar condensadores o inductancias. También se habla de resistencias equivalentes, ¿sí? Que representan, o sea, siempre, a ver, todo condensador o inductancia no es ideal, ¿sí? Cuando yo quiero representar
el modelo eléctrico de una inductancia o de un condensador real, ¿sí? Van a aparecer estas resistencias equivalentes eh, que representan también, en cierta forma, los, por ejemplo, el valor resistivo de los terminales o, eh, digamos, valores de resistencia que son propias del proceso de construcción del componente, ¿sí? Dice, cuando el cristal trabaja en modo serie, presenta mínima impedancia entre bornes y por lo tanto deja pasar a través de él la máxima corriente. La potencia disipada en el cristal no debe superar la máxima permitida en ningún caso. Aunque L1 y C1 entren en resonancia a la frecuencia serie, aún persiste el efecto de la capacidad del encapsulado. Ahora bien, siempre se verifica que la reactancia del encapsulado es mucho mayor que la R1. De esta forma, eh, a efectos prácticos, el cristal se comporta casi como una resistencia pura y de valor muy próximo, pero superior a R1. Estamos hablando siempre eh, en, en la frecuencia de resonancia, ¿sí? De resonancia serie, en este caso. El otro modo de operación es cuando el cristal está en modo paralelo. Cuando el oscilador trabaja a una frecuencia comprendida entre las frecuencias serie y paralelo de cristal, eh, el cristal se comporta como una inductancia equivalente más que como una resistencia equivalente. Entonces, la inductancia, o sea, la impedancia entre bornes A y B, va a estar formada por una parte resistiva equivalente a esa frecuencia de oscilación más un J omega cero el equivalente. O sea, voy a tener una resistencia equivalente serie más una J omega cero de inductancia equivalente a esa frecuencia. Eh, Se denomina área de resonancia paralelo usual o simplemente resonancia paralelo, ¿no? A veces también impropiamente ancho de banda del cristal, a la región de frecuencia comprendida entre la de resonancia serie y resonancia paralelo del cristal. Después hay otras características del cristal que son, por ejemplo, la capacidad de carga del cristal, que es cuando el cristal opera en modo paralelo, actúa como una bobina equivalente. eh, Para hacerla resonar hace falta poner un condensador en paralelo, ¿eh? Con esa bobina, con esa inductancia equivalente. En realidad con el cristal, ¿no? Pues la inductancia, uno eh, si pone un condensador en paralelo lo tiene que hacer con todo el cristal. Esta capacidad, dice, debe tener, o la capacitancia, debe tener un valor acorde con la frecuencia de oscilación deseada y se denomina genéricamente capacidad de carga o capacitancia de carga, ¿sí? Normalmente esta capacitancia varía entre 12 y 32 picofaradios y suele ser la suma del efecto combinado de las capacidades físicas del resonador más las capacidades parásitas del layout del circuito impreso. Bien. Esa capacitancia de carga del cristal la especifica el fabricante para los cristales que operan en modo paralelo y a la inversa, ¿no?
O sea, si se solicita un cristal a un fabricante y debe operar en modo paralelo, hay que indicarle cuál va a ser la capacitancia de carga, eh, ya sea esperada o estimada con la que se va a trabajar. El cristal, ahí lo vemos conectado en modo paralelo, que va a ser conectado con un circuito activo, amplificador, que se conecte a continuación. Eh, y si reemplazamos el cristal por su circuito equivalente, lo que nos va a quedar, fíjense que es la rama activa del R1C1L1 y la capacitancia del encapsulado en paralelo con esa capacitancia de carga. ¿Sí? La C sub L es igual, dice, las capacidades físicas del resonador más las capacidades parásitas del layout. La presencia de la capacidad de carga lo que va a hacer es modificar la frecuencia de resonancia paralelo del cristal. Y como es un efecto, digamos, que produce la suma de capacitancias, o sea, se suma la C sub L con la C sub 0, a este fenómeno se lo conoce como pooling del cristal, en inglés. ¿Sí? Pooling del cristal. Por lo tanto, el valor de la frecuencia paralelo, vamos a tener una frecuencia F'P, en el cual va a estar afectada por esa capacitancia de carga. Esa F'P va a ser menor que la Fp, y si quisiéramos hacer una relación con Fs, tendríamos también que F'P es igual a Fs por 1 más C1 dividido 2 C0 más L. O sea, lo que tengo que hacer es lo que antes solamente era C0, ahora va a ser la suma de C0 más L porque quedan eh, en paralelo esas dos resistencias, esas dos capacitancias. Bien, lo que tenemos a continuación es la, la fórmula en la cual dice la- la presencia de la capacidad de carga modifica también la componente resistiva de esa resistencia equivalente. O vamos a tener una resistencia efectiva entre terminales que ahora va a tener otro valor que es R1 por CL más C0 dividido CL al cuadrado. Bien, yendo ahora a lo que son los overtonos, dice que cuando un cristal vibra no lo hace únicamente a una sola frecuencia, o sea, la llamada frecuencia fundamental, sino que también, debido al acoplamiento mecánico y eléctrico entre las diferentes caras de la estructura cristalina, se producen resonancias o energías a otras frecuencias más altas que tienen valores muy próximos, pero no son iguales a los armónicos impares de la frecuencia fundamental y que reciben el nombre de overtonos. Los overtonos también se aprovechan para diseñar osciladores a cristal operando a frecuencias a las que sería imposible fabricar un cristal trabajando a la frecuencia fundamental. ¿Por qué? Porque sería difícil eh, poder tallar materiales extremadamente finos o de una delgadez extrema, ¿eh? Que podrían quebrarse rápidamente al entrar en vibración. En la práctica, los cristales que resuenan a la frecuencia fundamental llegan hasta unos 40 MHz. En tanto que si usamos los overtonos del tercero, el quinto, el séptimo y hasta el noveno, se puede llegar hasta los 250 MHz. Por ejemplo, el espesor de un cristal que trabaja a 40 mega es de 1,5 milésimas de pulgada. ¿Sí? Es muy, pero muy finito.
Acá se mezclan, bueno, obviamente cuestiones constructivas, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta que no es que, eh, obviamente, la amplitud de esos overtonos tampoco tienen la amplitud de la frecuencia fundamental, ¿sí? Pero se pueden obtener eh, osciladores o dispositivos que permitan generar o construir osciladores a frecuencias más altas usando los overtonos. Eh, la, Ahí se muestra fotografía de rayos X de varios modos excitados en un cristal vibrando en corte AT. AT es un tipo de corte del cristal. Ahora en una diapositiva que viene a posteriori se muestra distintos tipos de corte que afectan también a la estabilidad de la frecuencia con la temperatura, etc. Entonces, la frecuencia de resonancia fundamental, en este caso es de 3.2 kHz, ahí a la izquierda, y el resto de las señales son espurias. Zonas más oscuras corresponden a zonas de mayor desplazamiento. Se pueden ver también aquí abajo el efecto de las resonancias series y paralelo. Fíjense que están muy, pero muy cerquitas una de otra. O sea, tengo series y paralelos en el modo fundamental, con series y paralelos en cada uno de los overtonos. Bien, para continuar con el tema de los overtonos, como ocurre en un circuito eléctrico equivalente del cristal resonando a la frecuencia fundamental, cada overtono también lleva asociado su propio circuito equivalente, formado por una rama paralelo añadida al modelo elemental formada por la combinación serie de resistencia de pérdidas, inductancia equivalente a masa vibrando y capacitancia equivalente a la elasticidad del cristal, a la frecuencia de ese overtono. Eh, entonces, es decir, que la elasticidad y por lo tanto la actividad del cristal se va reduciendo conforme aumenta el orden del overtono. Prácticamente todos los osciladores que aprovechan la frecuencia de un overtono emplean el cristal operando en modo serie. En modo serie. Eh, Bien, acá las expresiones matemáticas dicen que aproximadamente se cumple que la enésima resistencia es aproximadamente igual R1, la L1N aproximadamente igual a L2 y el C1N aproximadamente igual a C1 sobre N al cuadrado. Eh, Bien, lo que tenemos acá son las distintas o las topologías básicas de los osciladores. Hay algunas que son muy, no sé si las habrán escuchado, pero por ejemplo, la configuración en Colpitts, en, en Pierce, en Butler, son muy usadas, o la misma puerta digital, ¿sí? Eh, el oscilador Pierce, Colpitts y Claps esencialmente es lo mismo. Pierce, Colpitts y Claps es lo mismo. Lo único que cambia, dice ahí, solo el punto de conexión a masa. El punto de conexión a masa es el que estaría eh, cambiando. En el Butler modificado, la corriente del dispositivo activo pasa por el propio cristal. Y por último tenemos, obviamente, ahí también se indica, ¿no? El Butler y el Butler modificado son los
que utilizan el cristal en modo serie y el resto, el PIRS, Colpitts y CLAPS y Porta Digital, utilizan el cristal en modo paralelo. ¿Bien? Nosotros estaríamos usando también en la práctica un cristal en modo paralelo. Como dijimos antes, se denomina pooling a las técnicas por las que se puede modificar en una cierta cantidad, algunas decenas de partes por millón, la frecuencia de resonancia serio paralelo de un cristal y por tanto a la propia del oscilador que lo emplea en su resonador. Entonces, básicamente consiste en añadir una capacitancia, una capacidad o una inductancia en serio o paralelo con el cristal, o una combinación de ambas, ¿no? Podría ser que se emplee tanto una capacitancia y una inductancia. Hay muchas posibilidades, pero las más habituales son solo dos. Ahí tenemos una que dice que es la de capacidad de ajuste, el C sub T, un trimmer, es un capacitor variable en serie con el cristal. Y para calcular de forma sencilla las nuevas frecuencias de resonancia, lo que hacemos a priori es despreciar la resistencia de pérdida y ahí podemos obtener que la reactancia total es menos 1 sobre omega CT. Tenemos, perdón, la reactancia no total, sino la reactancia de la capacitancia T, que es variable, es menos 1 sobre omega CT, la reactancia X1 es omega L1 menos 1 sobre omega C1, y la reactancia de la capacitancia del encapsulado es menos 1 sobre omega C0. Por lo tanto, la impedancia entre los bornes A y B será esta que tenemos aquí. Eh, en resonancia tenemos que hacer la parte imaginaria cero. Se observa, de ahí se va a obtener que vamos a tener un polo en x1 más x0, de donde se puede despejar que la frecuencia en paralelo va a ser igual a la raíz cuadrada de L1 por C1 C0 más C1 C0, y del cero que aparecen para la anulación de la parte imaginaria, surge que la frecuencia de resonancia serie termina siendo, digamos, igual, o sea, esta frecuencia eh, serie prima, digamos, va a ser igual, mayor a la omega, a la frecuencia serie que teníamos previamente. Eh, en resumen, un condensador de Pulling o trimmer en serie con el cristal produce un aumento de la frecuencia de resonancia serie y deja inalterada la frecuencia de resonancia paralelo. Lo que hay que notar que si en lugar de usar un condensador de trimmer empleamos un diodo varicap, ¿sí? El diodo varicap, el efecto es el mismo y tendremos un oscilador de cristal controlado por tensión. Es lo que se denomina como Voltage Control Crystal Oscillator. Bien. El- la otra posibilidad es que el trimmer esté en paralelo con el cristal. Entonces lo que hay que hacer es proceder de la misma manera, calcular eh, la, la impedancia entre bornes, ¿sí? Z sub B de omega, y luego anular o hacer cero la parte imaginaria, y de esta anulación de la parte imaginaria van a surgir las frecuencias serie y la frecuencia paralela. Eh, bueno, lo que se observa acá es que
frecuencia serie prima que se va a obtener va a ser igual a la 1 sobre raíz de L1C1, que era la misma que teníamos antes, y sí vamos a tener una omega prima paralelo, que va a ser igual a omega S por la raíz cuadrada de 1 más C1 sobre C0 más CT. Comparando esa omega prima, resulta que esa omega paralelo, ¿no? Es menor que la frecuencia de oscilación paralelo que teníamos antes. En resumen, un condensador de pooling o trimmer en paralelo con el cristal produce una disminución de la reactancia, de la resonancia paralelo y deja inalterada la frecuencia de resonancia serie. Eh, Bien, entonces si lo vemos gráficamente a estas dos últimas filminas, lo que estamos diciendo es simple y sencillamente esto, que cuando el pooling se hace en serie, lo que ocurre es un desplazamiento de la frecuencia serie hacia arriba y no afecta la frecuencia de oscilación paralelo, y cuando el pooling se hace en paralelo, no afecta la serie y reduce la frecuencia de oscilación en paralelo. En un oscilador a cristal, además de los parámetros ya estudiados, se definen también el factor de calidad Q a la frecuencia fundamental serie. Este es el factor de calidad del oscilador, eh, visto o analizado desde el punto de vista de los parámetros o del circuito equivalente eléctrico. Y termina siendo proporcional a la frecuencia eh, de resonancia serie por L1 sobre R1. Hay también una relación de capacidades. Este parámetro determina la sensibilidad que presenta el cristal a sufrir cambios en su frecuencia de resonancia debido a cambios producidos en el circuito en el que se encuentra el cristal. Hay una figura de mérito, M, que relaciona el factor de calidad con la relación de capacidades, que es función de la F0, de la capacitancia en encapsulado y de R1. Hay una relación de capacidades para los overtonos. No es lo mismo analizar eh, el comportamiento en la frecuencia fundamental o en sus overtonos, y se observa que los overtonos se ven más afectados por las variaciones exteriores de la carga del cristal. ¿Eh? Eh, y a continuación lo que tenemos es, bueno, un poco el cálculo del factor de calidad para el overtono, que termina siendo proporcional a n por el factor de calidad fundamental. La sensibilidad al pooling, ¿sí? Se refiere a la variación de la frecuencia de resonancia paralelo cuando se producen pequeños cambios en la capacidad de carga. ¿Cuánto es lo que se corre esa frecuencia de paralelo, de la frecuencia paralelo? eh, Se obtiene una relación de la variación de frecuencia respecto a la frecuencia serie. Para cristales operando en modo fundamental a alta frecuencia, S puede tomar valores superiores a, a las 20 partes por millón por picofaradios. Y para cristales trabajando en overtonos, la sensibilidad disminuye respecto a la frecuencia fundamental debido a que la C sub 1 se reduce para los primeros, ¿no? El nivel de excitación, la potencia de alterna disipada en bornes del cristal, no debe superar los límites marcados por el fabricante. La potencia, como ya saben, es eh, tensión por corriente o el doble de la corriente por la resistencia equivalente entre bornes del, del circuito equivalente.
del, del cristal, eh, corriente por resistencia equivalente o potencial dividido impedancia, o, resistencia equivalente, ¿no? Así que, bueno, es la expresión que tenemos ahí. Este es lo que les comentaba anteriormente, donde se muestra normalmente a estos materiales, piezoeléctricos, se los analiza bueno, con sus tres coordenadas, ¿no? X y Z, y según cómo sea el corte de ese material, de la estructura cristalina de ese material, reciben las denominaciones por pares de letras. En este caso puede ser AT, BT, etcétera. Y según cómo sea el corte, el coeficiente de variación con la temperatura es distinto. ¿Sí? O sea, fíjense que en este caso un tipo de corte AT es mucho más estable con la temperatura que el corte BT. ¿Sí? Es cómo es cortado el cristal en función de su estructura cristalina, ¿no? De la orientación, de cómo se pueden orientar los dipolos en el interior, porque eso justamente lleva eh, a cómo se terminan acumulando las cargas en las caras y cómo varía, digamos, con la temperatura la estructura cristalina. Hay familias lógicas de osciladores a cristal que solamente para mencionarlas tenemos osciladores a cristal eh, puros, digamos, se los denomina XO o oscilador a cristal controlado por tensión, oscilador a cristal controlado por horno, por temperatura, oscilador a cristal compensado en temperatura, etc. Eh, los que son compensados de una u otra manera, cuando uno dice de compensación, lo que está haciendo no es ni más ni menos que considerar algún tipo de realimentación, o controlado por tensión o compensado. Eso, eh, cuando uno lo va a comprar o vos buscas sus hojas de datos, puede encontrarlo como TCXO o sea, son compensados por tensión, temperature compensator, voltage o voltage and temperature, bueno, lo que fuere, pero cuando hay algún tipo de compensación donde uno trata de que la salida del oscilador sea la más estable posible a una determinada frecuencia, eso se logra mediante algún tipo de realimentación. Fíjense, por ejemplo, para familias lógicas, oscilador cristal XO, fíjense la variación en amplitud en partes por millón, variación de frecuencia sobre delta F sobre F, puede estar en más o menos 10 partes por millón. Para un compensado en temperatura puede tener una variación de más o menos 1% en partes por millón, eh, mejor dicho, no por ciento, sino más uno o menos uno partes por millón. Eh, y el compensado por horno, ahí también, fíjense, en el bloque funcional se puede observar que al, al, al tener un sensor de temperatura y poder ser realimentado por horno, como dice ahí, por algún tipo de calefacción, el, la variación ya es del orden de 1 por 10 a la menos 8 partes por millón. ¿Eh? Mucho, mucho más estable. Bien, eso es todo lo que vamos a mencionar sobre cristales, osciladores a cristal. Eh, Espero que se haya entendido. Cualquier cosa eh, me, me lo hacen saber, me escriben a un correo o lo vemos en clase. Gracias por la atención y bueno, que tengan buena semana.